Muy buenas noches. Es un gusto recibirlos, pero voy a hacer al revés, voy a hablar desde el lado de ustedes. Es un gusto para nosotros recibir a Marciano Durán padre, a Marciano Durán hijo. Han trabajado juntos durante mucho tiempo, año y medio, en este libro, Artigas cara a cara. Y no me voy a extender, ya todos, si vinimos hasta acá es porque queremos conocer más sobre un libro que ya conocemos. Es un verdadero placer para nosotros cada vez que viene Marciano poder compartir tiempo con él. Antes de dar comienzo a la charla debo leer la carta enviada desde la Dirección General de Cultura, Turismo y Deporte y Juventud de la Intendencia de Florida. Estimado Marciano Durán, por la presente le hago llegar mis más sinceras disculpas por no poder asistir a la presentación del libro Artigas cara a cara en nuestra ciudad, en la jornada de hoy, por compromisos antes asumidos que tienen que ver con nuestra gestión al frente de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Florida. Aprovecho estas líneas también para agradecerle el aporte que a lo largo de su extensa y nutrida trayectoria le ha realizado a la literatura y a la cultura en todas sus dimensiones y por ser un fiel embajador de nuestra tierra. Deseándole el mayor de los éxitos en la jornada de hoy, lo saluda atentamente licenciado Juan Martín Tresa. Es un gusto recibirlos, padre e hijo, de verdad, ¿eh? Hay mucha gente que lo dice de corazón. Un placer. Damos comienzo a Artigas cara a cara. Gracias. Muy desprolijo eso que estábamos haciendo cuando ustedes entraron, guardando dinero en el bolsillo, metiendo libros, una cosa muy loca que, bueno, que se dio porque la persona que iba a vender los libros debe estar por llegar. A los que no compraron no los vamos a dejar salir porque los hemos señalado, ustedes no lo saben, tenemos un marcador rojo, han sido marcados en la espalda aquellos que no han comprado el libro. Ahí, bueno, ahora sí están llegando. Esto es bueno porque en definitiva le damos tiempo a los 15 minutos de tolerancia que inventamos los uruguayos. Mientras se siguen acomodando, yo quiero agradecer realmente desde el plano de la emotividad más profunda esta asistencia. Nosotros, Marciano y yo, estamos convencidos que no existen los proyectos individuales. Estos son redes que hemos tejido a lo largo de un año y medio. Lo vamos a contar esta noche. Esas redes las componen los periodistas, los amigos, la gente que se vincula a través de las redes, los libreros, los medios, las editoriales. Nuestro agradecimiento profundo a todos los que tuvieron que ver con este libro. Y casualmente, los que están acá, todos han tenido que ver de una u otra manera con este libro. Desde docentes que veo acá, hasta amigos, hasta familiares, hasta gente que me ha querido ganar carreras y no ha podido, hasta los gurises del barrio, hasta gente con la que nos vinculamos. No es ficción el libro, digo, porque estamos mintiendo. No, pero no me ha podido ganar, no importa. No es ficción, vamos a, después de este agradecimiento, principalmente a la persona que estaba hablando hace un ratito, que cuando dijo, ¿cómo que no vas a venir a Florida porque no hay fecha? Y no había fecha, porque todo el mundo está haciendo rápidamente las cosas antes del Mundial. Y apenas arrancó la primavera, hay que meter ahí todo lo que se puede. Yo me imagino que los que eligieron venir hoy acá tuvieron que dejar de ir a otros lugares. Estoy absolutamente seguro. Y hay futsal, y juega Florida, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa persona, Fabricio, dice, no, para acá, venite ya, decime el día, y armó. Y bueno, el agradecimiento también a este lugar que generosamente ha abierto sus puertas para que nosotros estemos, y a los que han tenido que ver con esta historia, algunos de ellos presentes acá, como Pepe, como Marcelo, a los que también especialmente queremos recordar. Pero comencemos con un video que da inicio a esta presentación y enseguida le vamos a contar de qué se trata toda esta historia. La gran mayoría de las figuras más destacadas del proceso de independencia de las Américas fueron retratadas durante su apogeo. Washington, San Martín, Bolívar, Lavalleja, Rivera.
daguerrotipos que se conservan hasta el día de hoy. Pero hay un prócer americano que a inicios del siglo XIX gobernaba gran parte de América del Sur y que en esos años nunca posó para ningún pintor. Tampoco fue fotografiado, y el único retrato al natural que se le conoce es el que le hiciera un biólogo francés en Paraguay a la edad de 80 años. Pero entonces, ¿a quién vemos cuando vemos a Artigas? ¿Cómo es que nuestro prócer tiene tantas caras distintas? ¿Por qué su rostro oficial, según Juan Manuel Blanes, el autor, se le parece lo que un huevo a una castaña? Los invitamos a sumergirnos en un viaje por la historia que utilizará las más destacadas técnicas forenses y la última tecnología en inteligencia artificial para intentar recuperar del olvido al verdadero rostro del prócer. Un viaje que nos permita, por primera vez, poder tener a Artigas cara a cara. La voz de César Troncoso, un lujito para nosotros para presentar este audiovisual que de alguna manera intenta poner en ambiente este tema en el que hemos estado trabajando durante el último año y medio. Fenomenología, dice, hay más sillas, cualquier cosa, creo que al final, en el caso que... No, hay lugar, pero veo que sigue felizmente entrando gente. Fenomenología, dice la pantalla, y está bueno arrancar por ahí esta conversación. Sí, bueno, buenas tardecitas a todos. Muchas gracias por venir. Hoy juego de visitante, el lunes pasado lo presentamos en Maldonado, ayer era local, así que hoy lo voy a dejar hablar un poquito más al marciano que está segundo en el libro. Claro, es importante aclarar. O sea, este marciano Durán de acá soy yo. Ahí en Florida sí. Acá en Florida. E invertimos los roles. Bueno, la palabra fenomenología, que es una palabra más difícil de pronunciar que de entender su significado, nos acompañó durante el libro y explica un poquito el porqué del libro. Si bien tiene una definición bastante larga que aparece ahí, creo que la corta es más fácil de entender, que es la descripción de un estado mental subjetivo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros pensamos en un concepto, nuestra mente lo construye y lo empezamos a visualizar. Hay fenomenologías que son más complejas que otras de entender. Por ejemplo, si pensamos en la fenomenología del concepto ira o enojo, seguramente es más fácil de explicarlo que la fenomenología del color rojo, que sería mucho más difícil de verbalizar. Pero si yo les dijera, a ver, pensemos en el concepto París, capital de Francia, seguramente el proceso inmediato será que aparezcan los colores rojo, azul y blanco. Nuestra mirada se irá hacia arriba, en el planiferio, levemente hacia la derecha, se ubicará en la Europa central, aparecerá en nuestra cabeza la Torre Eiffel, tal vez la pirámide del Louvre, y ahí iremos conformando ese concepto París, capital de Francia. Y parecería ser como una fenomenología común que tenemos, ¿no? Al pensar en ese concepto. O sea que podemos compartir estos estados mentales. Cuando pensamos en el concepto Artigas, yo los invito a hacer el ejercicio de intentar imaginar qué se nos viene a la mente, ¿no? Tienen unos segundos para intentarlo. Decimos Artigas, ¿qué es lo que cada uno de los orientales, de los uruguayos, rescatamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza cuando colocamos la palabra Artigas en ese lugar? Seguro que empiezan a aparecer conceptos difíciles de materializar. Patria, libertad, América, sí, protección. Seguramente después empiezan a aparecer imágenes, pero cualquier imagen que que aparezca en nosotros, cualquiera de ellas se cruza de brazos parado delante de la puerta de la ciudadela. Inevitablemente los uruguayos hemos
adquirido esa imagen de nuestro prócer, ese cuadro que Juan Manuel Blanes pintara y que nuestro Estado resolvió allá por la década del 50 del siglo pasado institucionalizar. En aquel momento Artigas se posiciona de tal manera que se adueña de todos los cuadros de las oficinas públicas, de los cuadernos que nos daban en la escuela en aquel tiempo, Billetes, de los billetes y las monedas, ¿no? Algo tan caro para los uruguayos como su propio dinero. Allí fue a parar la cara de Artigas, y contra eso es que nos paramos hoy de alguna manera en un desafío absolutamente dificultoso en cuanto a obtener resultados. Alguien preguntaba, ¿qué quieren? ¿Que se saquen los cuadros de Artigas y que cuelguen estos? Y nosotros dijimos, no, eso no es el objetivo, porque sabemos que eso no es posible. Porque solamente pensar en que uno se encuentre con una persona que camina por la calle y le diga, vení poquito, ¿tu papá está vivo? No, no está vivo. ¿Y tenés una foto de él? Sí, tengo. Mostrámela. Bueno, dámela, yo te voy a dar otra. Este es tu papá. Es decir, está claro que nadie aceptaría que le cambien el padre de un día para el otro, solo porque un investigador se le ocurrió profundizar en este tema. Pero bueno, de eso trata esta historia y eso es lo que le queremos contar. Nos paramos en el primer problema, que es que este Artigas no se refleja con la realidad, y lo asume el propio autor de la obra. El propio Juan Manuel Blanes llega a confesar que ese Artigas que pinta se parece al prócer lo que un huevo a una castaña. Eso es lo que termina diciendo. Entonces ese es el primer problema que tenemos y que intentamos atacar o profundizar contando libro, las historias que cuenta este libro. Un cuadro que llega desde Pisa a Montevideo 7 años después de la muerte de Juan Manuel Blanes, y que una de las discusiones que se propone es, ¿lo quemamos o lo tomamos como válido? Hasta ese punto había un cuestionamiento a la imagen que significaba una construcción por parte de Juan Manuel Blanes. El cuadro fue muy criticado por los críticos de esa época. Fernández Saldaña, que fue el biógrafo de Blanes, escribió que el cuadro no estaba terminado. Si vemos los ojos de Blanes, vamos a ver que los tiene oscuros, que es algunas de las cosas que le criticaron a Blanes. No están terminados, no aparecen sus ojos claros, como indicaban los retratos hablados de ese momento. Bien, hace un rato me trajeron un libro que se llama Los Alpes de la Isla Mala. Acá nace la historia, en Isla Mala, en la estación 25 de Mayo. Y como yo fui ferroviario, y de alguna manera sigo siéndolo, porque los que hemos sido ferroviarios nunca dejamos de serlo, porque como los docentes, o como los periodistas, o como tantas... Los presidentes. Los presidentes, ¿sí? Me pueden decir ferroviario cuando quieran. Seguimos siendo ferroviarios siempre. Y como buen ferroviario me gustaría utilizar una metáfora. Y esta metáfora dice que en Isla Mala, de la estación Isla Mala, salió un tren manejado por un señor llamado Osvaldo Arén, un médico oncólogo nacido en ese lugar, que se proyectó internacionalmente como una de las referencias de la medicina, particularmente de la oncología, en toda América Latina. Hoy es una referencia, en este momento está dando conferencias en Perú, pero eso ha sido prácticamente su vida en los últimos años. Osvaldo Arén, además de eso, es un artiguista extremo. Es de esas personas que resolvieron estudiar la vida de Artigas hasta sus últimos detalles. Y una de las cosas que se planteó es que en ese rompecabezas gigante de la historia falta una pieza, falta la cara de Artigas. Esta que conocemos no es la real, ni la de Blanes, ni la de Carvajal, ni la de Blanes Viale, ni la de Zorrilla. Así que resolvió enfilar con su tren hacia Estados Unidos y se fue a Peekskill, una localidad de Nueva York, y le tocó timbre a un señor que se llama Stephen Mancusi. Es un investigador, es un detective, es un artista forense del FBI. Podría llegar a decir que es uno de los investigadores y artistas forenses más importantes
de la criminología en este momento. En los últimos 20 años ha trabajado fuertemente en los casos más complejos y más resonados. 11S, la niña Madeleine McCann desaparecida en Portugal, casos de violaciones seriales, asesinatos múltiples, son parte del trabajo de Stephen Mancusi. Este señor al que Osvaldo Arén le tocó la puerta, es ese señor que están viendo en pantalla, y le dijo: mire, usted se ha dedicado toda la vida a hacernos conocer rostros de personas que no se conocían, con relatos muy pobres, de víctimas que alcanzaron a ver a su victimario al oscuro por pocos segundos, en las peores condiciones. Yo quiero que usted me diga cómo era la cara de José Artigas. La respuesta fue negativa. Osvaldo retorna sin esa cara y finalmente, al tiempo, Mancusi le escribe a Osvaldo diciéndole: creo que di con el Washington del Sur. Quiero decir, el propio Mancusi encuentra razones para meterse en esta historia y solicita 3 cosas. Sí, solicita en primer lugar que le envíen imágenes o pinturas en donde Artigas haya posado. La única imagen que tenemos de Artigas, que sabemos que Artigas posó para ella, es la que vemos en pantalla, de Alfred de Mersailles, un médico francés que ya cuando Artigas tenía cerca de 80 años, lo dibujó en Paraguay. Eso se le fue enviado a Mancusi. También solicitó fotografías o agarrotipos de descendientes y todos los relatos hablados que hubiesen sobre el prócer. No había cuadros más que este, no había cuadros más que este. Todos los demás eran producto de la imaginación de los pintores, en algunos casos de una profunda imaginación, como ustedes pueden ver. Artigas pelados, Artigas peludos, Artigas rubios, Artigas morochos, Artigas de ojos negros, Artigas de ojos celestes, Artigas vestidos con uniformes que nunca usaron, Artigas altos, Artigas bajos. Entonces él dijo: no quiero saber absolutamente nada de pinturas donde Artigas no haya estado posando especialmente. Allá fue el cuadro de Mancusi para Nueva York. Y lo que resuelve Osvaldo Arén, en aquel momento de la mano de otros historiadores, entre ellos Nelson Caula, es profundizar en la búsqueda de relatos que pudieran dar un aporte científico a esta historia. Y efectivamente, no solamente Dámaso Antonio Larrañaga, con aquel relato recordado, claro, terminante, definitivo, de un tipo que dio su vida en el registro de la fauna y la flora de nuestro país, que inclusive le dio su nombre, que estudió cada uno de los animales y de las plantas, estaba en la mejor situación para contarnos cómo era físicamente Artigas. Ese fue el principal relato que obtuvo Mancusi, pero atrás de él fueron todos los demás, que no fueron menos de 10, 15 relatos, ¿verdad? Exacto. Y con esos insumos, Mancusi logra poner de frente a ese Artigas de Versailles, y sumado a los relatos hablados, realiza este dibujo, que es un bosquejo artístico forense, que bueno, después es colorizado, pero llega a ese rostro de Artigas, que es la primera etapa de ese viaje en tren que contaba papá. Claro, porque la segunda etapa fue tratar de que este Artigas compitiera con el rostro de Artigas de Blanes. Quiero decir, de lo contrario estamos comparando un viejito, ¿verdad?, con un Artigas pujante, ese que aparece frente a la puerta de la Ciudadela. Nosotros les dijimos, bueno, este viaje está buenísimo, propusimos 2 estaciones nuevas. La primera estación es el libro. Contemos estas historias que nos cuentan cómo llegamos a esta cara. Y en la segunda estación, la siguiente estación, es generar una imagen realista de Artigas, que hoy es la tapa del libro. Claro, pero previo a eso, Mancusi debía regresar en su tiempo a Artigas para que tuviera la misma edad en la que aparece el cuadro de la Ciudadela. Así que estábamos tomando mate en la estación de Punta del Este,
con Marciano, pasó el tren por allí, Osvaldo nos vio, nos dijo suban, subimos y nos invitó a sumarnos a esta historia. Hace de esto 1 año y algo, él ya tenía 10 años de estudio de este tema, nosotros nos miramos, Marciano es muy desconfiado, escéptico, tiene cabeza científica, casi digo cuadrada, y no lo dije, y dijo, pero ¿quién es este hombre que nos está proponiendo Claro, esto está genial, está buenísimo, pero a ver, estudiémoslo. ¿Y por qué creerle? Porque vamos a escribir un libro de historia, no de ficción histórica. Los anteriores libros, El Código Blanes, El Sueño de San José, eran de ficción histórica, no podíamos tomar ciertas licencias. Ahora, si vamos a contar la historia de la imagen de Artigas intentando llegar al verdadero rostro, investiguemos al investigador. Ese fue el proceso siguiente. Vamos hasta la máquina, veamos quién es el que maneja y determinemos si efectivamente lo que nos está contando este señor Aren es correcto. ¿Quién es Mancusi? ¿Es posible llegar a partir de un relato hablado y de un dibujo de perfil a un rostro? ¿Tiene validez científica? ¿A qué grado, a qué porcentaje de validez científica alcanza este rostro? ¿Cómo sabemos que este rostro es real? Entonces lo primero que hicimos fue eso. ¿Quién es Mancusi? ¿Y quién es de Marseille? ¿Y qué tan válido es ese input o ese material inicial como para que genere el resto de los rostros? ¿Y cómo se da vuelta un rostro? ¿Y cómo un rostro puede regresar en la edad? ¿Y cómo actúa el tiempo en las caras de las personas? ¿Y cómo se hace? Ahí nos enteramos que Mancusi fue un artista forense, es un artista forense ya retirado, que trabajó en el FBI y en la policía de Nueva York durante no sé cuántos años, pero más de 2 décadas. Y empezamos a estudiar su trabajo para entender, ¿es posible llegar a un rostro a partir de un relato hablado? Y nos llevamos una sorpresa, porque nos dimos cuenta que en su trabajo anterior, en la policía, partía de unos insumos mucho más pobres que en el de Artigas. Partía de un relato de una víctima. En el caso de la imagen, ese es el bosquejo artístico, el identikit, digamos, que realiza Mancusi de un presunto violador en Nueva York. Esta historia se cuenta en uno de los capítulos del libro. La víctima que forcejea con esta persona, que la intenta violar o que llega a violarla, forcejea al oscuro, le describe cómo era el criminal, con sus técnicas puntuales forenses y toda su pericia a la hora de dibujar este tipo de retratos. Mancusi llega a esta cara del sospechoso y, por supuesto, como en las películas, es pegada en las calles de Nueva York y bueno, la sorpresa es que el sospechoso era igual al dibujo que realizó. Ahí vemos el diario de cuando cae el violador, lo apresan, y si vemos el rostro, era igual al dibujo. Entonces dijimos, bueno, entonces capaz que es posible, ¿no? Porque si estamos hablando de que se puede llegar a un rostro a partir de un relato de una persona que vio a otra en condiciones de iluminación malas, de movimiento, entonces seguramente en este caso, que partimos de otra base, con otros insumos, el resultado realmente puede llegar a tener validez científica. El relato hablado pasa a ser una clave, aparecerá en otros capítulos, como en el robo de la Gioconda en el Louvre, una historia fantástica que parece olvidada para la mayoría de las personas, pero cuando uno empieza a leerla, empieza a recordarla. Desaparece la Gioconda del Museo del Louvre, no se sabe quién fue, se sospecha de Pablo Picasso, van por él, lo apresan a él y a Polinaire. Ellos habían robado unas estatuillas del Louvre. Esa historia que es riquísima porque nos encuentra con un italiano que era el que estaba trabajando en el Louvre y resuelve robar a la Gioconda, hacer un rollito, llevársela para Italia porque él había escuchado en una cantina que Napoleón le había robado de Italia y se la había llevado
al rey de Francia sin saber que el propio Leonardo fue quien la había llevado, pero bueno, esa historia se cuenta porque ahí aparece Monsieur Bertillon, un inspector francés que marca en el relato hablado el inicio de esta etapa en la criminología. El relato hablado vuelve a aparecer con el encuentro de Larrañaga con Artigas y vuelve a aparecer en distintas oportunidades. Pero bueno, y se puede reconstruir, se puede regresar en el tiempo una cara. Esa era la otra pregunta. ¿Uno puede hacer que determinada cara tenga una edad y después que tenga otra? Y bueno, y ese es parte del trabajo de un detective forense o de un artista forense. El artista forense es un especialista y sabe cómo impacta el tiempo, el paso del tiempo en la cara de una persona. Entonces, también su trabajo consiste en hacer progresiones y regresiones de edad. En el caso de, por ejemplo, la niña Madeleine McCann, que desaparece en Portugal, a Mancusi lo llaman desde Portugal para poder hacer una progresión de tiempo para saber cuál sería el aspecto de esta niña al año de desaparecida. Lo llaman cuando la policía inglesa acusa a la portuguesa de inepta y la policía portuguesa acusa a la policía inglesa de colonialista. Cuando no hay acuerdos, resuelven ir por Mancusi. Quiero decir, para entender la importancia de este individuo que en las regresiones y progresiones de edad trabaja permanentemente hasta estos días. Se jubiló, pero continúa. Hoy está trabajando en torno a la cara de Diego Velázquez, que bueno, aparece en algunos cuadros, se supone como autorretratos. Velázquez ha tenido la costumbre de enloquecer a la gente que fue a ver sus cuadros, porque se ha pintado él a sí mismo, en Las Meninas se pinta pintando, pero después ha aparecido en otros cuadros, y ese también es el trabajo de Mancusi, hacer regresiones en la edad del pintor para saber si se trata o no de él, o de medalla en caras de presidentes norteamericanos o reconstrucciones de rostros a partir de cráneos de romanos. Y bueno, finalmente el escéptico dio el brazo a torcer y entendimos que sí, que era posible llegar, que este rostro tenía una validez científica porque se basaba en hechos científicos como la descripción de Larrañaga, una persona que dedicó su vida a la observación, se basaba en el dibujo de Mersay, una persona que era también un artista porque también dibujaba, era biólogo, o por lo menos lo que se entendía como biólogo en esa época, y dibujaba lo que observaba también, y tiene varios retratos que coinciden. Por ejemplo, tiene un retrato de Bonpland que después, al ver un daguerrotipo de Bonpland, se ve que era un buen dibujante. Y bueno, y la siguiente pata científica es la de Mancusi, que confirmamos que realmente su trabajo se correspondía, tenía una validez científica en este caso también. Entonces nuestra propuesta, una vez que el escéptico del grupo dio el brazo a torcer, es decir, redoblamos la apuesta. Dijimos, sí, seguimos en el tren, pero queremos 2 estaciones nuevas. Una debe llamarse libro, queremos contar esta historia en un libro. Y la otra se llama inteligencia artificial. Nosotros hemos aportado en los libros anteriores una pata tecnológica. El Código Blanes fue el primer libro que apareció con un CD. El Sueño de San José fue la primera novela que apareció con realidad aumentada. El métier, el oficio, el área de Marciano es justamente esa, es en lo que ha trabajado, así que le dijimos sí, nos subimos al tren con la idea de que podamos terminar con un rostro donde Artigas baje a tierra, pero baje en la dimensión humana que pueda tener una fotografía. Nos propusimos, y por ahí va el título del libro, el Artigas cara a cara, tiene 2 lecturas. La primera lectura es la que vimos hoy, ir cara a cara, a través de todas las caras que se han pintado de Artigas, de los distintos artistas, y el libro cuenta, va por esas caras, contando las historias. Y la siguiente lectura es tener Artigas cara a cara, poder tener una imagen de Artigas que suponga ver a Artigas a los ojos como lo vieron sus paisanos contemporáneos allá por 1815, 1816. Y con esa misión echamos mano a la tecnología que teníamos a disposición, en este caso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece algo novedoso, algo de moda,
pero en realidad el concepto de inteligencia artificial es simplemente una computadora imitando la mente humana. Y como concepto tiene 400 años o más. Y como desarrollo de la tecnología, hace más de medio siglo que la humanidad trabaja con inteligencia artificial. Sin embargo, ha tenido veranos e inviernos, así se le conoce a las etapas de desarrollo de esta tecnología y que tiene que ver con la financiación de estados y empresas privadas. Los inviernos claramente es cuando se estancan y no hay resultados, y los veranos es cuando aparece de repente una serie de resultados. Por ejemplo, en la década del 90, 1996, hubo un hito en la historia de la inteligencia artificial, que fue cuando una supercomputadora de IBM, que se le llamó Deep Blue, le ganó al maestro de ajedrez y campeón mundial en ese momento, Garry Kasparov. Esa fue la primera vez que la máquina venció al hombre en un deporte que se pensaba que el hombre no podía ser batido porque se necesitaba ingenio, creatividad, y sin embargo la computadora Deep Blue logró derrotar a Kasparov. Uno de los capítulos cuenta esa partida, que también es histórica y es hermoso traerla porque Kasparov no tenía ninguna duda que iba a ganar, porque así lo había dicho en la prensa, porque así lo había expresado muchas veces, y en determinados momentos Kasparov comete un error al mover una dama, lo que provoca una reacción de Deep Blue. Él se siente muy mal porque es descubierto, entrega una dama a cambio de un caballo y un alfil, y ese fue el principio del fin para Kasparov, que no quiere reconocer que ha sido vencido por una computadora. Él dice en ese momento, esto es como en el Mundial del 86, apareció la mano de Dios. Claro, porque pensaba que había habido una intervención humana en ese movimiento de la computadora. La historia demostró que fue el principio de la supremacía en este tipo de deportes como el ajedrez de las computadoras y de las inteligencias artificiales. Y hoy la encontramos desarrollada de manera tal que deberíamos empezar a pensar seriamente qué es lo que sucederá con esta inteligencia artificial, que hoy ya no solamente maneja aspiradoras para encontrar los lugares por donde desplazarse mejor con menor consumo, sino además se propone manejar autos, con lo que significa que la inteligencia artificial tenga que resolver en una esquina entre atropellar a alguien o no, o elegir un mal mayor o un mal menor a la hora de atentar contra el que está conduciendo o contra la persona que ha cruzado. La inteligencia artificial vino para quedarse. Nos decían el otro día, pero ¿y por qué antes no lo hicieron a esto de Artigas? Pues porque no existía este nivel de inteligencia. El año pasado no podíamos haberlo hecho. Hubo un desarrollo exponencial en los últimos años y en particular en los últimos meses. Hoy se entiende que estamos en un verano en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el 96 finalmente empezó un invierno. Parecía que la inteligencia artificial llegaba para quedarse. Sin embargo, empezó un invierno en donde el desarrollo se estancó, y no fue sino hasta la década del 2010 donde empezaron a surgir este tipo de tecnologías, computadoras que entienden el lenguaje natural, que hablan, que te pueden atender una llamada, comunicarse y vos no darte cuenta que estás hablando con una computadora. Y empezaron a reconocer objetos de la realidad. Para manejar, primero, una inteligencia artificial tuvo que reconocer cuando estaba viendo un gato en una foto. Ese fue el inicio. Después empezaron a reconocer objetos de la realidad. Y eso fue un desarrollo vertiginoso y exponencial. En los últimos meses, cuando empezamos el libro, no existían este tipo de desarrollos. Se pusieron creativas las inteligencias artificiales y empezaron a generar contenido. ¿Qué quiere decir esto? A partir de una descripción de lo que se quiere lograr, una inteligencia artificial genera una imagen sin intervención humana y sin que la persona necesite ningún tipo de conocimiento de diseño gráfico. Uno escribe, hay una serie de herramientas que se llaman DALL-E, Midjourney y un par de otras más, que hoy son abiertas, son accesibles a todo el público, y puede describir lo que uno quiere que esa inteligencia artificial genere, y ahí lo genera no sé, una ardilla volando en una montaña rosada, y empieza a generar esas imágenes sin ningún otro insumo que no sea la frase. Y bueno,
ese tipo de inteligencia artificial de generación de contenido irrumpió en los últimos meses. En el caso de lo que utilizamos para llegar a la tapa del libro, no fueron esas herramientas, son herramientas un poco más complejas, son inteligencias artificiales que son particulares de la generación de rostros específicas, y combinadas con otras técnicas de retoque fotográfico, de sesiones de fotos en reales, mezclándolas y combinándolas. Así fue que pasamos del dibujo de Mancusi, porque en realidad seguimos al día de hoy dependiendo de este insumo, de este punto de partida. Cuanto mejor sea la descripción, la imagen va a ser mejor. En este caso, cuando mejor sea el punto de partida, llegaremos a un mejor resultado. El punto de partida era brillante, que es este dibujo de Mancusi. Pero con este dibujo de Mancusi pensamos en procesarlo y llegar a una cara realista. Y a partir de este dibujo de Mancusi logramos esta versión. Bueno, ahí está, volvimos para atrás. Esta versión de Artigas viejo, así se veía Artigas en Paraguay a la edad de 80 y pico de años. Y bueno, fue bastante emocionante para nosotros, pero eso no se quedó ahí, porque nos dimos cuenta de algo, que este Artigas no compite con el Artigas que nosotros tenemos en la cabeza, con esa fenomenología del concepto de Artigas que hablábamos hoy temprano. No compite con ese Artigas vencedor de las piedras que plantea Blanes en su cuadro. Es un Artigas que da ternura, pero que no tiene ese estatus de prócer. Y lo que se requería entonces era la regresión en la edad. Entender este personaje increíble que llega al Paraguay. Hoy lo conversábamos, creo que con Fabricio, con 56 años. Es poco creíble. A uno le queda en la cabeza que al Paraguay llegó un Artigas viejito que apenas si se podía mover. Tenía 56 años nada más cuando llega a Asunción. Es cierto que la expectativa de vida por aquellos años era de 41 años, pero no obstante quedó claro que era una persona pujante, vital en el momento que llega. Cuando vimos esta primera cara fue cuando tuvimos la primera pregunta. Nos hicimos: ¿a quién se parece este tipo? Y la respuesta yo se la voy a contar dentro de un ratito. Bueno, y como decíamos, sentimos que este Artigas no competía con el de Blanes. Entonces, lo que pensamos era llevarlo a la edad de su apogeo. Y para eso Mancusi lo que hizo fue una regresión de su primera imagen hasta llegar a este dibujo, que fue el insumo de la siguiente imagen, que hoy es la tapa del libro. Este es el dibujo, es la regresión. Como hablamos, el artista forense sabe cómo adelantar o retrasar las agujas del tiempo, y en este caso llegó a esa imagen, sabe cómo impacta la gravedad en el rostro a partir del paso de los años. En este caso desandó las agujas del reloj para llegar a esa imagen, y con esa imagen como insumo y procesándola con estas herramientas de inteligencia artificial, con una ida y vuelta con Mancusi, un proceso bastante complejo. No es como hablábamos hoy de escribir quiero el rostro de Artigas en su apogeo. No, esto es un proceso mucho más complejo. Fue que logramos la versión que hoy está en la tapa del libro, y que bueno, el libro empieza por el final, ¿no? Sí, nos auto-espoliamos. Hoy también lo comentábamos con Fabricio. A veces los de mi generación descubrimos palabras nuevas y las empezamos a usar alegremente a la semana, y queremos que los demás las sepan, y nosotros no las sabíamos 15 días atrás. Pero espoliar es un verbo que se puso... Hoy nos vamos con fenomenología. Fenomenología. Esa hay que tirarla Sí. el próximo sábado, ¿no? Pero espoliar es un verbo que se puso de moda a partir de las series y de las películas, y lo que significa sencillamente es contar el final, adelantarse a contar el final. Nosotros nos autoespoliamos en la medida que resolvimos poner en la tapa el final del libro, porque el libro es eso, es una suma de capítulos que da como resultado el rostro de Artigas. Y cuando vimos esa cara que ustedes están viendo, en ese momento nos volvimos a preguntar: ¿quién es este hombre? O sea, ¿a quién vemos cuando vemos a este hombre? Y ha sucedido algo muy extraño en estos últimos días.
Créanme que este proceso es muy nuevo, lo estamos viviendo día a día. Esto ha tenido mayor repercusión de la que suponíamos. Esto, digo, cuando el diario El País lo coloca en su tapa, genera una serie de acciones de prensa en el resto del país, pero lo toma Infobae y lo toma La Nación en Argentina y lo toma la mayoría de los diarios del litoral argentino, y nos encontramos ahora que lo que hemos puesto arriba de la mesa es un problema, no una solución. Porque, ¿qué hacemos con esto ahora? Está bien, leemos el libro, quedamos convencidos de que sí, de que este es Artigas. ¿Qué tanto se parece? ¿Es idéntico? No, seguramente no. Nos acercamos muchísimo. Ahora, los otros definitivamente estaban muy lejos. Entonces, cuando encontramos esta cara, nos preguntamos, ¿quién es? Y yo cuando lo vi la primera vez dije, uy, si parece papá, tiene una parte de la cara que parece mi padre. Y cuando le preguntamos a otra persona, porque el rostro lo estuvimos escondido durante un mes, me dijo, es mi papá. Pero esa persona no era mi hermana, era otra con otro papá que advirtió que allí había una cara que era su papá. Y cuando le preguntamos a otra persona y nos dijo, ese es mi tío. Y cuando le preguntamos a otra persona y nos dijo, pero sí es mi abuelo. Y cuando hoy llegamos a la casa de Enrique y Mabel me dice, ¿sabés que mi padre era Artigas que ustedes hicieron? Y cada persona nos iba agregando un dato de esas características, y me llaman de Carmelo, de la radio, y me dicen, estamos recibiendo, Marciano, muchas llamadas en este momento, te voy a leer uno de los mensajes. Dice, pero si ese es el cholo que vive al lado de casa, con razón le decimos Artigas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Artigas hoy tiene dimensión humana. Hoy Artigas no se parece a otro cuadro. Hasta ahora Artigas se parecía a otro cuadro, un busto de Artigas a otro busto de Artigas. Esta es una cara que podemos cruzar un domingo por el Prado o en el supermercado entre las góndolas. Tiene dimensión humana, y nosotros creemos que más allá de los parecidos y más allá de plantearnos que, bueno, claro, como es Artigas, el padre nuestro Artigas, cada uno vemos en él, más allá de todo eso, lo que sentimos es el orgullo enorme de haber dado un rostro en escala humana a esa persona que estuvo entre los marcos de los cuadros durante tantos años. El libro, en definitiva, lo que propone es eso, es pensar... Y sigue pasando esto, ¿no? De que hay un Artigas para cada uruguayo. Hay tantos Artigas como orientales, porque... todos tenemos algo de Artigas en lo que nos vemos reflejados. Y ahí la historia así lo indica, ¿no? Los católicos aferrándose a una versión más cristiana de Artigas, con la protección a los desprotegidos, los militares tomando la faceta militar de Artigas, los laicos o masones con la libertad de culto. Los tupamaros levantando la bandera de Artigas, mientras los militares también la levantaban. Entonces, en esa medida en que... Izquierda, derecha. La izquierda, la derecha. Izquierda, reparto de tierras, hay un montón de cosas. Siempre tenemos algo de Artigas desde donde agarrarnos. Y por otro lado, también tenemos una parte de Artigas que nos interpela. Porque así como hay un Artigas que nos conviene y nos vemos reflejados, también hay un Artigas que nos interpela. Y lo interesante es que convivimos con eso. Y por eso es tan importante y por eso unifica y sana, ¿no? Al punto que nosotros en el libro ahí decimos que Artigas y Grietas tienen casi las mismas letras, pero Artigas es el antónimo que la Real Academia no ha logrado conseguir para Grietas. Grietas no tiene un antónimo. Y Grietas, me refiero a la grieta esta que se ha instalado en varios países, ya no de América Latina, sino del mundo. Y Artigas es el antónimo de Grietas, porque Artigas une, porque Artigas sana, porque hay, como decíamos, tantos Artigas como personas. Y por esa razón es que hay tantos Artigas pintados, porque hay tantos Artigas pintados como pintores. Hubo para pintarlos, y cada uno depositó algo o cada uno vio algo en ese faro gigantesco que ha sido Artigas, vio algo de su propia luz allí. Así que ese era el desafío del libro, decirle a Artigas que se bajara de la meseta y que pusiera sus pies en el río Uruguay un rato,
que se bajara de esa estructura gigantesca de 135.000 kilos que está en la punta del Cerro Artigas y se paseara descalzo por el arroyo San Francisco, que bajara de la estatua allá en Maldonado y que se tirara por el granito, que es el tobogán de todos los niños. El Maldonado, si hay algo que es la identidad, hay gente de Maldonado o que vive en Maldonado que está acá, que puede dar fe de eso, es los niños tirándose por el tobogán en el que se ha transformado el basamento de granito negro de Artigas. Bueno, bajarse, tenerlo mano a mano, porque en tanto y cuanto nosotros podamos hacerlo, seguramente con esta escala humana podamos advertir que cualquiera de nuestros niños o nuestras niñas pueden llegar a ser un Artigas. Ubicarnos en ese camino del medio entre el bandolero y el superhéroe, en el ser humano. Por eso es que la fotografía termina otorgándonos a nosotros esa posibilidad. Yo quiero leer para finalizar un pedacito de uno de los capítulos de este libro, compartirlo con ustedes porque de alguna manera cuenta algo de eso, de lo que estamos diciendo. Artigas deja su bastón apoyado en la pared. Toma con dificultad el lápiz que le alcanza el francés y con su mano temblorosa comienza a dibujar la letra J. Como tantas otras veces empieza a firmar, como en tantas cartas, como en tantos edictos, como en tantas instrucciones. Esta vez lo está haciendo al pie de un retrato que acaba de realizarle un médico e ilustrador francés de tan solo 32 años. Su cerebro le dio una orden precisa a la mano derecha, fuerte, decidida, sin titubeos, como cualquiera de sus órdenes más trascendentes en pleno campo de batalla o en medio del respiro de una tregua. Sin embargo, la mano no consigue obedecer una orden tan sencilla como la de escribir su propio nombre. Aquella J jactanciosa, aquella J de jefe, orgullosa de estar en primera línea antes que ninguna otra letra, aquella J presumida que avisaba lo que vendría después, se parece muy poco a esta que acaba de dibujar Artigas. El temblor de una mano de más de 80 años le impide repetir el gesto natural que tantas veces lo identificó. La barra de la J recta, bajando inclinada, rápida y con fuerza hacia la base, ahora es un pequeño camino de hormigas, zigzagueante y desconcertado, que busca un lugar donde apoyarse. En las afueras de Asunción, desde las alturas de la Gran Quinta del presidente López, se alcanza a ver el río Paraguay. Está allí, apenas a una legua. Las copas de los árboles compiten entre ellas para encontrarse con el sol a lo alto. Se empujan, se estorban y se molestan. Es la selva paraguaya. Es el año 47 del siglo XIX, en medio de todos los verdes imaginables, los oscuros, los claros, los fuertes, los tristes, los nuevos. Un rancho de adobe blanqueado con cal intenta protegerse del sol a fuerza de virapitar. Ahora la obstinada es la letra O. Enseguida la S, serena, trata de no montarse sobre una envejecida E para terminar de dar forma a un nombre tan tembloroso como digno. Sí, dice José. Dice José, aunque no se parezca al José de la firma del estadista. Al pie del retrato de Mersay dice José, y ahora el lápiz necesita tomarse un descanso antes de regresar por el apellido. El dictador supremo internó a Artigas en una aldea perdida en la selva, a 400 kilómetros de Asunción. Allí le dio asilo y le asignó una casa y ropa, pero impidió que tuviera cualquier tipo de influencia política o que mantuviera correspondencia con nadie fuera del Paraguay. Allí estuvo el general durante más de 20 años, cultivando su parcela de tierra en Curuguatí, hasta que luego de la muerte de Francia, el nuevo presidente López decidió liberar a todos los presos políticos del Paraguay. Entre ellos estaba Artigas.
que fue invitado a retornar al recién creado Uruguay, pero ya con 77 años prefirió quedarse. López le permitió radicarse en su quinta Ibiray, a las afueras de la Asunción. En este instante, el viejo Artigas da otra orden. Una A, grande. Una A de América debe dar comienzo a su apellido. Tiene que llevar un gancho caracoleado en la base. Al inicio, como para tomar impulso, debe elevarse hasta la cúspide misma y luego de retornar debe ser atravesada por el tajo de una espada. Así fue siempre su letra A, altiva. Sin embargo, lo que se despliega es una temblorosa A de anciano que se mantiene en pie con dificultad. Ahora las letras que siguen se confunden, se empujan, se torban y se molestan, como los árboles de allá afuera. El final es casi una caricatura de su propia firma, cuando la S se transforma en trazos que vivorean hasta formar una sucesión de infinitos. Allí está el Artigas de Demersay, mano derecha empuñando un bastón, perfil de presidiario, con mirada perdida en el pasado, la más aguileña de todas las narices, una boca que cerrada no consigue disimular la falta de dientes y la ternura y la dureza formando las 1000 arrugas que surcan su cara. Allí está el Artigas de Demersay. ¿Se parece? Sí, claro. Cientos de ilustraciones anteriores dejan en claro las dotes del naturalista francés. Sin embargo, de lo que tal vez Demersay jamás se vaya a enterar es de que la verdadera imagen de Artigas está a unos centímetros debajo de su retrato. Artigas acaba de terminar su firma, su autorretrato. Es el fiel reflejo de su presente, de su vida, y es, antes que nada, el reflejo que verán de él las generaciones que se asomarán a su existencia, porque en esa firma que con tanto esfuerzo acaba de realizar están todos los Artigas: el blandengue que cuidaba la frontera y el desertor de la corona, el revolucionario y el poderoso gobernador de la Liga Federal, el protector de los pueblos libres y el Caraiguazú, el derrotado y el orgulloso que no se da por vencido y todavía se cree capaz de montar su caballo o de sostener un lápiz y poner su firma como un viejo porfiado. Ese es Artigas. Justo debajo del dibujo de Demersay quedó el mejor retrato del general. Gracias de nuevo a todos. Gracias, Delia Piacoya, por darnos una mano otra vez. Gracias a los amigos de mi barrio, a mis familiares, a mis docentes, a los corredores, a la gente que está trabajando fuertemente por la identidad de Florida. Gracias Marcelo, gracias Pepe por ser parte de esta historia, por ser nuestro implacable corrector. Gracias a los periodistas, gracias a la prensa, gracias a todos. Estamos locos de la vida con esto. Les damos autorización para emocionarse a partir de este momento cuando vean esto.